dice: hola amigos, ya voy terminando mi pintura, todavía faltan algunos detallitos. Y mientras pintaba pensaba en aquellos que quieren la perfección, que buscan la perfección en sus almas, que quieren la salvación. Y hay muchas personas en esa condición, personas que van a la iglesia, buscan a Dios de alguna forma, personas que asisten a una misa o a un culto evangélico y anhelan la salvación, pero no saben cómo llegar al Señor, cómo tomar aquello que Dios ha dado con tanta generosidad al ser humano, pero que ellos o ellas se encuentran en esa imposibilidad de tomar ese regalo de Dios. Son buenas personas, muchos se esfuerzan por actuar en forma correcta y desean la salvación, pero no saben cómo lograrlo. Quizás usted es una de esas personas, no es un mal humano, sino que es una persona que anhela, que tiene hambre y sed de Dios. Pero ¿cómo encontrar el camino? ¿Cómo cruzar esa puerta que es la conversión del alma? ¿Cómo lograr la salvación? Quizás tenemos a veces una idea errada de Dios, una idea de un Dios que severo y que castiga y que exige de nosotros eh, una perfección, un actuar pero demasiado correcto. Y no pensamos en aquella persona que vino a este mundo hace 21 siglos, llamada Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho ser humano. Él es el verbo de Dios, la palabra misma de Dios, pero hecha persona. Si en la Escritura se nos habla de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios de bondad, quizás esos términos pueden resultarnos solo palabras, abstracciones como esta pintura, algo teórico. Y queremos ver nosotros eso retratado en un ser humano. Pues bien, Dios nos ayudó porque envió a su Hijo Jesucristo para mostrar esa bondad, ese amor, esa misericordia en la persona de Jesús. Porque dice Juan 3:17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire qué hermoso. Dios no se presentó como un ser severo, castigador, y que a todos los iba a poner allí contra la ley, contra la pared, sino que vino a perdonar, vino a dar salvación, vino a llamar a los seres humanos así. Él se presentó como ese Dios misericordioso. Dios no nos empuja a nosotros por obligación en su reino. No nos pone una pistola o un arma, ¿cierto?, para que nosotros entremos en el reino de Dios obligadamente, sino que nos invita, nos sugiere, nos muestra su amor, su amistad, y de ese modo nos atrae. ¿Qué más amor demostrado que en la cruz del Calvario, donde Él dio su vida por los seres humanos?
Ahora el Evangelio nos indica cómo salvarnos. Dice el apóstol Pablo que él no se avergüenza del Evangelio. No le da vergüenza hablar de Dios. Es lo que nos debe pasar a todos los cristianos. No avergonzarnos, porque en estos tiempos de agnosticismo y de ateísmo y de tanta ciencia, en que todo lo queremos palpar, tocar y que se compruebe como un experimento de laboratorio, no nos debe dar vergüenza nuestra posición, que se basa más que en experiencia, se basa en la fe en que existe un Dios. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él era judío, entonces dice, al judío primeramente, se puso ahí el primero, pero también al no judío, al griego le llamaban en esa época, a los no judíos. O sea, en el fondo, para toda la humanidad. La salvación es para todo ser humano. Está a las puertas, delante suyo. Es cosa que usted la tome para sí, este regalo que Dios le da. Esto Pablo lo dice en Romanos 1:16, si usted gusta después buscarlo en su Biblia. Y la fórmula es muy sencilla para que usted pueda experimentar esa salvación que tanto anhela. Sí, usted que va a la iglesia, sea la iglesia católica, la iglesia evangélica, no importa, pero usted que acude, que de alguna forma está demostrando que anhela a Dios, pero todavía no siente esa presencia que otros dicen sentir, no siente esa convicción, esa fe. Sí, fui perdonado por Dios. Pues yo quiero ayudarle ahora a que usted pueda hacer algo para alcanzar, adquirir esa salvación para sí. Quizás lo estoy diciendo mal, porque usted nada tiene que hacer, ya Cristo lo hizo en la cruz. Pero para que nos entendamos, la fórmula es muy sencilla. Primero, reconozca, ¿sí? Reconozca que es pecador o pecadora. ¿Sí? ¿Y qué es ser pecador? Es faltar a algún mandamiento de la ley de Dios. Puede que usted conozca los 10 mandamientos, quizás cuando niño allí, en algún catecismo, en algún librito lo leyó, o se lo enseñaron en la escuela o en la iglesia. Y si no sabe los mandamientos, es cosa que usted piense en el amor. ¿Amo a mi prójimo? ¿Soy correcto con mi prójimo? ¿Soy honesto con mi prójimo? ¿Soy bondadoso? ¿Perdono al que me hizo daño? ¿O guardo rencor? Si usted guarda rencor, si no ha perdonado, o si usted habla mal del prójimo, ya significa que ha pecado. Y es un pecador. Le voy a decir que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y el hecho de ser cristiano no nos exime de ser pecadores. Solo Dios es santo. Así es que el primer paso es reconocer que es pecador. Y dígalo en voz alta: Señor, reconozco, soy pecador. Eso es lo más honesto que usted puede hacer. Reconocer su pecado. Y por supuesto, como segundo punto, creer que Jesús murió en la cruz, pagando así los pecados suyos y míos y de toda la humanidad. Por eso que Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un cordero sin culpa que fue sacrificado en el altar de Dios. Fue sacrificado en la cruz
por nuestros pecados. Nosotros merecíamos esa cruz. Nosotros merecíamos el castigo de Dios. Pero Él tomó sobre sí ese castigo. Si usted cree en eso, ha dado un paso importante. Ha reconocido que es pecador y ahora usted cree que Jesús pagó por sus pecados. Ahora, si usted me dice que sus pecados son muy grandes, muy tremendos, aunque no creo que usted haya asesinado a alguien o que usted haya hecho un desfalco enorme en un banco, pero si así fuese, el pecado suyo nunca va a ser mayor que el gran amor de Dios. Siempre el amor de Dios será más grande que nuestro pecado. El amor de Dios cubre todos los pecados de la humanidad. Por eso Él sufrió en el camino a la cruz. A Él se burlaron de Él. Antes lo habían azotado. Le dieron 40 latigazos. Le pusieron una corona de espinas. Luego en la cruz clavaron sus manos, sus pies. Y sufrió la denigración de estar allí junto a delincuentes crucificados, que se burlaran de él los sacerdotes, todas las personas, que se arrancaran sus amigos, sus discípulos. Quedó uno nomás por allí, y su madre y algunas mujeres, pero todos lo abandonaron. Entonces todo ese sufrimiento tuvo Jesús, el Cristo, en la cruz, por usted, por mí, por toda la humanidad. Nuestros pecados son horribles delante de Dios, pero el amor de Dios es más grande y puede cubrir todo ese pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El sufrimiento de Jesús, la muerte de Cristo, nos trae el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, el tercer punto es que usted le pida perdón a Dios por sus pecados, por su desobediencia e incluso por esta falta de fe que tiene usted al no aceptar a Cristo en su vida totalmente y quizás esperar sentir algo especial, pero el Señor ya le ha perdonado de sus pecados. Entiéndalo eso. Pida perdón a Dios. Y como cuarto y último punto, reciba a Jesucristo en su vida. Ábrele la puerta de su corazón. Él está pronto a entrar en su vida. Él dice, Apocalipsis, que golpea a nuestra puerta, y cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestra vida y lo dejamos entrar, Él entra en nuestra habitación y cena con nosotros. Es decir, empieza una vida de intimidad con Jesús, y Jesús va a pasar a ser el mejor amigo suyo. Mejor amigo que su esposa, que su esposo, que su novia, novio o aquel amigo o amiga que usted tiene. Mucho mejor, porque es un amigo que lo entiende, un amigo que lo perdona, un amigo que le va a mostrar el camino, un amigo que le va a enseñar a través de su palabra a entender muchas cosas. Es un proceso. Después va a entender usted que la vida cristiana es un camino, un desarrollo espiritual permanente, si usted tiene una diaria comunión, una diaria relación con Dios, en una forma sencilla, una conversación permanente con el Señor, como se tiene como un buen amigo. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, nuevamente comento esa carta, en el capítulo 10, después búsquelo usted, versículos 8 y 9, dice: cerca de ti está la palabra, o sea,
hay una palabra cerca suya. Cerca suya. En tu boca, dice, y en tu corazón. Hoy quizás hay una palabra para Dios, una palabra suya para Dios en su boca y también en su corazón. Esta es, dice, la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, lo que le estoy diciendo, ¿ve? Que usted confiese con su boca, que Jesucristo es el Señor. Esto es importante, que usted crea que Jesucristo es el Salvador de su vida, pero también es el Señor, o sea, el que gobierna, el que manda. Eso significa Señor. Alguien que va a gobernar su mente, su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos. Ya no va a andar para allá y para acá, sino que Cristo va internamente a gobernar su vida por medio de su Espíritu. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, importante eso, creer, tener la convicción en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. ¿Cree usted que Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre para darle a usted el perdón de sus pecados? ¿Y cree usted que al tercer día resucitó de entre los muertos? Eso es importante, creer que Cristo vive. Si usted no cree que Cristo resucitó, entonces va a creer solamente en un maestro, en alguien que enseñó el Evangelio, que predicó una teoría del amor entre los seres humanos y con Dios, pero es importantísimo creer que Jesucristo resucitó, porque si yo creo que Cristo resucitó, entonces creo que Cristo vive hoy. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre y gobierna todo el universo, toda la creación. Y ese Cristo envía a su Espíritu Santo a habitar en el interior del cristiano. Y como el Espíritu Santo es Dios, es Cristo mismo que vive en usted. Así es que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la clave que la Escritura nos da para que usted tenga la salvación. Es algo sencillo de hacer y usted verá que al dar este paso tan importante va a poder sentir el perdón de Dios. El Señor va a quitar de su conciencia todo peso de culpa y lo va a limpiar a usted interiormente, se va a sentir perdonado y va a recibir su Espíritu Santo, lo cual es un gran gozo y va a poder caminar de ahora en adelante en un sendero que le va a llevar a la eternidad con Dios. Espero que usted pueda experimentar esta bendición, usted que busca la salvación. Sí, estaba pensando yo en aquellas personas que quieren la salvación. Antes de retirarme, quiero que hagamos una oración y usted me acompañe para justamente recibir a Cristo como Salvador de su vida y como Señor. Puede, allí donde está, cerrar sus ojos y decir conmigo: Padre, reconozco que soy
pecador, que he cometido muchos errores en mi vida y que tengo sentimientos que no son adecuados y actúo en oportunidades en forma incorrecta. Reconozco que soy un pecador, pero creo que Jesús pagó en la cruz por mis pecados. Por lo tanto, te pido perdón, Señor, y te pido que laves con la sangre de Jesús todos mis pecados. Padre amado, te invito a entrar en mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Te recibo, Señor Jesús, como el Señor de mi vida. Y te pido que tu Espíritu Santo comience a vivir en mí para que me lleve de ahora en adelante por un camino correcto, en una perfecta relación con Dios Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por darme la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Un agrado estar con usted y que me acompañe acá pintando. Ya, como le decía, estoy terminando mi pintura. En otra oportunidad ya se la voy a mostrar completa. Nos vemos en una próxima sesión de este tiempo de pintar también el espíritu con la pintura que el Señor pone en nuestros corazones, que es el amor. Dios le bendiga a usted y a su familia. Gracias por ver este pincel de la fe. Nos vemos.